Bueno, Buscando a Yavi nace a partir de un concurso que lanza el Inca junto con la provincia de Jujuy. Y las reglas del juego estaban claras. Había que contar una historia sobre este marqués, el marqués de Yavi. Ahora, nosotros quisimos ir un poco más allá y nos animamos a jugar con esta idea de documental, ficción y construir. Creo que queríamos construir un poco también el relato, pero ver cómo se construía el relato. Mostrarnos en pantalla, mostrar a los historiadores, mostrar a las personas también. Hay una historia académica y hay una historia social, pública. Y me parece que era interesante desde nuestro lado poder decirles a las personas, poder decirles a ustedes, esta es la historia, pero la historia también se construye. Esta es una película y una película también se construye. No son cosas dadas, sino que son cosas construidas socialmente, construidas por personas. El proceso de producción, como siempre pasa, el tiempo es muy corto, el tiempo, como dicen, es finito, así que fue un tiempo que tuvimos que acomodar la producción, sobre todo en el armado de guión, que tuvieron, Patricio y Lucio estuvieron trabajando. Ahí yo tuve que meter un poquito de presión para llegar a los tiempos de rodaje y después acomodarnos, ¿no?, a los presupuestos, números, y poder llevar adelante la propuesta que buscaba Patricio, ¿no?, desde el lado de la dirección. Así que, como lo dije otras veces, hacer cine es muy difícil, y lo que se consiguió con Buscando a Yavi, la verdad que a mí me sorprendió bastante. Para con los recursos que contamos, logramos conseguir una historia bien contada y que tuvo su recorrido fuerte. Bueno, para Buscando a Yavi, nos fuimos a Yavi a filmar. Fuimos a esta casona en donde vivió el marqués y hoy es un museo ese lugar. No vive nadie. Es como una casa llena de fantasmas, ¿no? Y cuando llegamos ahí, nos dimos cuenta que había que filmar ahí y me parece que también los lugares donde vas a filmar te dictan cómo hacerlo. En el caso de la casa del marqués, recuerdo que hicimos un plano muy largo, fue una secuencia, un plano secuencia. En ese momento montamos la cámara en un gimbal y la cámara se desplazaba como un ser etéreo, ¿no? Iba. Y en un momento aparece un personaje. ¿Te acordás que la sentamos a la señora? Una señora era una de las más mayores que vivía en el pueblo y tenía muchas historias para contar. Entonces decidimos, ¿qué hacemos? ¿La filmamos hablando? ¿O ponemos la voz en off, la sentamos a ella en este museo y dejamos que sea parte también del lugar, de esa expresión del lugar, ¿no? También filmamos, creo que eso fue un logro muy grande desde la producción, encontrar un escenario que tenga un carácter especial y que nos dé una reminiscencia a Jamaica, porque este marqués, él fallece en Jamaica y eso fue un logro importante, ¿no?, poder filmar en esta casona. El lugar que filmamos fue la Sala Calilegua, de la empresa Ledesma. Fue un logro conseguirlo, y después la señora que quiero nombrar, que habló Patricio, ella lamentablemente por su edad ya falleció, así que está bueno tenerla retratada en este documental, ¿no?, porque también, más allá de nuestra historia, el cine se trata de mostrar rostros, sobre todo rostros de personas que ya no están, así que ahí está esa persona viva todavía con su historia. Es una lucha, es ir navegando, ¿no?, las constricciones que te da lo económico, los modos de representación, el contexto, ¿no?, Jujuy, su gente. Nos parecía importante trabajar este tema, la historia, pero nos dábamos cuenta también que el marqués de Yavi no era un héroe.
porque no compartía con estos gestores de las épicas, Belgrano, San Martín, estos grandes figuras, ¿no? Que ya son monumentos, ¿no? Son monumentos literalmente. Él era un antihéroe y si bien sus hazañas fueron heroicas, sus maneras de hacerlas, su manera de pararse frente a la historia fue otra. Y nos parecía que era un personaje muy humano y queríamos mostrar eso, queríamos mostrar una persona cercana, una persona que tenía sus claros y sus oscuros. Bueno, tanto Renan como yo nos formamos en Córdoba, ¿no? En la Universidad de Córdoba y es un lugar, una institución que te da muchas herramientas en cuanto al documental. Creo que desde los jujeños nos parecía interesante trabajar esta figura, pero a su vez no quedarnos con nuestra perspectiva, sino mostrar también la perspectiva de la gente de la calle. Hicimos un casting de gente, hicimos un llamado por prensa, gente que se quisiera sumar, por un lado. Por otro lado teníamos historiadores formados, académicos. Por otro lado teníamos apasionados de la historia. Y por otro lado teníamos esta señora que nombró Renan, que la vivía la historia en carne propia, ¿no? Entonces, creo que esa es la especificidad jujeña, mostrar distintos discursos. No somos un territorio homogéneo. Bueno, esta peli, bueno, pasó, se estrenó en un momento de pandemia, así que tuvimos el estreno en el autocine, estábamos en plena pandemia, la verdad que fue muy gratificante, a la gente le gustó, una peli bastante personal, bastante autoral, de que busca construir la historia. Y bueno, después de ahí, al ser un tema tan regional, bueno, fue su recorrido que sigue puesto todavía en Cinear, que la pueden ver en Cinear, sigue en Cinear. Después tuvimos también también se volvió a pasar en el Festival de Cine de las Alturas, si no me equivoco, en la sala 1 de la Nueva Shopping. Se pasó ahí, que fue eso el 2021. Fue presencial y bueno, fue un recorrido para mí bastante gratificante porque era una película hecha para jujeños y por la temática, como pasa en nuestro país, que yo quiero rescatar ahí algo, es como me parece importante contar la historia, pero contadas por la gente de cada lugar, ¿no? Porque hay muchos héroes, antihéroes, personas con sus grises que fueron olvidadas de la historia y solamente está lo central, ¿no? Y este país no se construyó solamente de Buenos Aires, se construyó desde el norte, la Patagonia, se construyó desde el NEA, se construyó de distintos lugares, se construyó una historia argentina. Entonces, rescatarlo y contado por la misma gente del lugar, me parece que eso da una mirada y se apunta más a un cine federal, que hay que pelear por ese cine federal y hay que ganar pantallas con ese cine federal, porque si no nos quedamos en el centro de la gran ciudad y ese no... Yo, me encanta, y esto de lo personal, no lo quiero, de lo personal le digo, me encanta el cine de mi país, pero el cine nacional, el cine argentino es muy diverso, con diversas miradas, con diversas formas narrativas audiovisuales de contar, y creo que hay que mostrarlo más, y estamos en esa batalla de que este cine de las provincias llegue a las grandes ciudades. Ahí es donde se hace muy difícil también el recorrido de películas que hablan sobre personajes que en el casting de que habla Patricio a mí sorprendió porque había gente que ni siquiera sabía quién era el Marqués de Yavi. Y eso estuvo bueno retratarlo y mostrarlo, porque también es cómo lo que vos contás, y podés corregirme, Patricio, es cómo se va construyendo la historia, quiénes construyen la historia. Y el cine de alguna forma construye la historia de los pueblos, digamos. Me parece que en esencia hacer cine en Jujuy es lo mismo que hacer cine en la China. Se trata de distribuir estas cosas que tenemos, ¿no? de desprenderse de todo esto que vamos acaparando en el día a día, las experiencias, los caminos, las emociones, y me parece hermoso poder dedicarse a esta profesión, a dar, a desprenderse.
Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy es la herramienta para que potenciemos nuestra cultura audiovisual e impulsemos nuestra industria. Destina recursos para el desarrollo y producción de proyectos audiovisuales. Crea oportunidades de formación y capacitación para profesionales y técnicos del sector. Difunde las producciones locales para que las miradas jujeñas lleguen a más pantallas. Y lleva el cine a todos los rincones de la provincia. Preserva el patrimonio fotográfico y audiovisual de Jujuy para conservar nuestra historia. Genera las condiciones para que producciones nacionales e internacionales cuenten con asesoramiento personalizado y elijan filmar en Jujuy. Un nuevo polo audiovisual se consolida en el norte del país.